Vamos a empezar entonces a realizar la solución del ejercicio de tipo modelo examen que os había subido a la plataforma. En este caso tenemos que hacer una base de datos de transportes, me dicen que se va a llamar. Bien, lo primero siempre, y de cara al examen también es una recomendación, es que identifiquéis si hay algún ISA, si hay alguna dependencia en identificación. Esos serían los puntos, digamos, delicados. Después, el resto de rombos tendremos que identificar si se transforman en tabla o lo que hacemos es llevar una clave primaria hacia otra tabla como foránea. Bien, como siempre, lo primero que vamos a hacer es la creación de la base de datos. Para crear la base de datos hacemos como siempre el create database. Ese create database, en este caso le vamos a llamar transportes. ¿Por qué le llamamos transportes? Porque me lo dicen en el recuadro de abajo. En el examen tendréis un recuadro como este en el que os diré cómo tiene que llamarse la base de datos. ¿Vale? Bien, siguiente. Una vez que yo tenga creada la base de datos, ¿qué tengo que hacer? Ponerla en uso. ¿Vale? Bien, voy a ir lanzando ya estas instrucciones. Ejecutamos, me dice comandos completados correctamente y acordaros, podéis venir aquí, bases de datos, actualizar y al abrir tenéis que tener aquí la base de datos transporte. Evidentemente, de momento, sin ninguna tabla porque no hemos creado ninguna, solo las correspondientes del sistema. Bien, ahora empezamos con las tablas. Vamos a empezar a crear la tabla medio de transporte. Por lo tanto, primero vamos a ver qué atributos tendrá. La tabla medio de transporte tiene que tener clave primaria. Acordaros, todas las tablas que vayáis creando necesitarán una clave primaria. En este caso se llama código. Bien. ¿Qué tipo tendrá? El que nos digan abajo en la tabla de nombres y tipos de datos. En este caso, entero. Si nos dicen entero, acordaros que era int. Y después el nombre, que veis que está aquí, me dicen que va a ser máximo de 50 caracteres. Por lo tanto, el código, como es clave primaria, es un atributo obligatorio y además de tipo entero, porque así me lo indican en la tabla. Y además tenemos el nombre, que es un varchar de 50, porque me hacen referencia a que el máximo es de 50 caracteres. Bien, ¿cuál es el otro atributo que necesitamos incluir en medio de transporte? Pues el atributo discriminante, que en este caso se llama tipo. ¿Y qué tipo de dato tendrá? Bueno, aquí no me lo indican. Si no os lo indico ahí, id a mirar siempre a otras consideraciones a tener en cuenta. Porque si no está indicado arriba, que puede ser que me haya olvidado y entonces me lo diríais durante el examen, tenéis que buscar aquí qué valores va a tener ese atributo, qué valores os estoy diciendo que va a tener. Y en este caso, si os fijáis en el tercer punto, me dice, para distinguir un medio colectivo de uno privado, el tipo será col o pri y no se debe permitir ningún otro valor. Por lo tanto, si solo va a poder tener 3 caracteres, col o pri, ¿qué necesitaremos? Un char de 3 y además también obligatorio. Bien. A continuación, ¿qué hacemos? Comprobamos si va a tener más atributos. La otra relación aparte de la de ISA, la otra que tiene es conducido por. Pero conducido por es NM, por lo tanto se va a crear una tabla, es decir, no va a recibir medio de transporte ningún atributo de la entidad persona. Por lo tanto, empezaría ya a establecer la restricción de clave primaria, que ¿quién es la clave primaria? Código, por lo tanto pongo constant, pk, medio transporte, código, acordaros, pk porque es clave primaria, luego el nombre de la tabla y luego el nombre del atributo o atributos que forman parte de la clave primaria.
¿Qué otras restricciones tenemos? Como veis, nombre está pintado a la mitad. Eso indica que es una clave candidata y nosotros lo establecemos con unique. Bien, pues entonces ponemos UQ, la tabla y nombre. Y unique nombre. Ahora, fijaros que cuando decidimos que había que ponerle un char de 3, fue porque en el tercer punto de otras consideraciones a tener en cuenta, se me había indicado que el tipo será, sus valores serán call o pre. ¿Cómo hago yo para que solo se permitan esos dos valores? Acordaros que eso se hacía con una restricción de tipo check. Entonces, lo voy a poner en 2 líneas para que lo veáis bien. Hacemos constraint, ponemos chk, la tabla, y luego acordaros que en los checks poníamos una descripción de lo que se está controlando. ¿Qué se está controlando ahí? Los valores del atributo tipo. Check, lo que nosotros le indicamos aquí es que el atributo tipo, sus valores, están entre este y este, es decir, o es call o es pre. ¿Vale? Los valores serán uno de los de la lista de valores que le indico en el check. Bien, pues vamos a lanzar la tabla para comprobar si ha habido algún error. Pues no, me dice comandos completados correctamente. Podemos comprobarlo como siempre, aquí actualizamos y dentro de las tablas veis que ahora aparece medio de transporte. Acordaros de poner los nombres de las tablas con guiones bajos, como he hecho yo aquí, porque si dejáis espacios en blancos va a obligar a meter comillas o corchetes. Bien, vamos ahora con la tabla medio colectivo, es decir, con uno de los subtipos. La tabla medio colectivo tiene una clave primaria que es cod m trans colectivo, que va a ser obligatoria. ¿Y de qué tipo de dato? Porque aquí, como os fijáis, no me indican en la tabla nada acerca del tipo de dato del atributo principal. ¿Por qué? Porque cod medio transporte colectivo va a ser foránea. ¿De dónde viene? Del código de medio de transporte. Por lo tanto, tiene que tener el mismo tipo de dato, que en este caso es entero. Entonces, como veis, aquí código es entero y por lo tanto codm transporte colectivo será entero también y obligatorio porque es la clave primaria de esa tabla. Bien, luego veis que tenemos atributos, unos derivados, derivados o calculados, acordaros que es lo mismo, o también estos dos atributos precio e IVA que son obligatorios y que tenemos que conocer su tipo de dato. Bien. Según me indican aquí, precio, su valor va del 0 al 999,99. Bueno, cuando tenemos decimales, ¿qué teníamos que hacer? Poner numéric o decimal. ¿Y por qué? Porque en un entero, un small int, un tiny int, no voy a poder poner cifras decimales. Entonces el precio, ¿por qué pongo numeric 5,2? O también os vale poner decimal 5,2. Porque, según me dicen, el valor más alto que vamos a poder tener de precio es 999,99. Entonces, lo que hacemos para poner la precisión, es decir, el número total de dígitos que tendrá el número más grande, lo ponemos al principio y es 5, porque son los 3 de la parte entera más 2 decimales. Y en la escala, que sería el segundo valor del paréntesis, lo que le indico es cuántos de esos 5 son decimales. Por eso tenemos 5,2. Y es obligatorio, porque así me lo indica en el entidad relación. ¿Veis? Aquí precio tiene una línea continua. Vamos a ver qué pasa con el IVA. Me dice porcentaje de IVA que hay que aplicarle al precio del billete, pero ahí no me dicen más. Pero si os vais más abajo, sí que os indica que el IVA
Dice, si por ejemplo el IVA para un billete de un medio de transporte es 4%, en el campo IVA se guardará 0,04. Y si fuese 15%, 0,15. Ten en cuenta que habrá billetes que no tienen IVA y otros que podrían llegar al IVA máximo, que en esta base de datos es del 21%. Que no tienen IVA no quiere decir que su IVA sea desconocido. Es decir, no vamos a poner null. Si no tiene IVA le ponemos 0. Por lo tanto es un dato obligatorio. Porque al poner null es como si pusiésemos que no sabemos qué IVA tiene. Si tiene 0, ponemos un 0. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? Como el máximo es un 21%, vamos a guardar 0,21, que sería un numeric de ¿cuántos dígitos? Pues de 3, porque tiene el 0 y luego 2 decimales. Entonces 3, 2. Obligatorio. Perdón. Y me dicen, a ver si por ejemplo, y otros que podrían llevar aquí, en el siguiente punto, dice, si no se indica un valor específico para el campo IVA, este será de un 10%. ¿Cómo hemos dicho que se guardaban? 0 punto y luego el porcentaje. Bueno, pues entonces en este caso pondremos, como es un valor por defecto, acordaros que es la única constant que ponemos al lado del atributo. Lo voy a poner así y lo veis mejor. IVA numeric 3,2, ¿vale? ¿Y cuál es la constant de F medio colectivo IVA? Default 0,1, ¿vale? Es decir, si no me dan ningún valor, automáticamente la base de datos guardará un 10%, es decir, 0,1. Ahora, los otros atributos que quedaban eran el importe del billete y el total de paradas. Normalmente cuando son derivados, ¿qué hacemos? No los incluimos en la tabla, pero fijaros que importe billete, me dicen aquí cómo se calcula. Es el momento en el que si os dicen que hay que calcularlo de alguna manera, si en esta tabla os lo indican o os lo indican en otras consideraciones a tener en cuenta, lo que tenemos que hacer es lo que se llama un campo calculado. Es decir, aquí escribiremos importe billete y ¿cómo le vamos a llamar? ¿Cómo lo vamos a calcular? Perdón. Lo vamos a calcular poniéndole as y a continuación el cálculo. El importe de billete es el precio más el IVA. Entonces, precio por 1 más IVA. Con eso ya tengo el IVA del billete. ¿Vale? ¿Por qué lo ponemos así? Porque el IVA está guardado, si os fijáis, como 0,1 o 0,21. Bien, ¿cuál es la clave primaria entonces? Está preguntando si el IVA no debería ser numeric 4,2. No, es numeric 3,2 porque el punto no se cuenta. El valor más alto de IVA que puedes tener es 0,21. Entonces, si el valor más alto de IVA es 0,21, ¿cuántos números vamos a representar en total? ¿Cuántos números va a tener, cuántos dígitos, perdón, va a tener el IVA más alto? 3, 1 para la parte entera y 2 para la parte decimal. ¿Vale? Entonces por eso ponemos 3,2. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el importe del billete, como es un atributo calculado, ojo con eso, como es un atributo calculado, uno de los errores que cometéis normalmente al hacerlo es que intentáis ponerle aquí si es obligatorio o no, por ejemplo.
O también intentáis ponerle un tipo de dato. No es necesario. Cuando el atributo es calculado o derivado, se pone as y después la operación. ¿Vale? No haría falta ponerla entre paréntesis, o sea, podríais hacer eso. Precio, así. ¿De acuerdo? Estaría bien igual. Entonces, ahora, ¿tiene más atributos la tabla? El medio colectivo también tenía total paradas, pero aquí no me dice nada de que lo tengo que representar de una manera determinada. Entonces, no lo pongo. Tengo que mirar ahora si la relación, la única relación que tiene medio colectivo, me afecta de alguna manera. Si recibe alguna foránea, pero no es así. Si os fijáis, lo que hace es enviar su clave, como esta es la parte 1 de esta relación, la clave de la 1 pasar para la n, es decir, el código medio transporte colectivo se va a parada. Entonces, la tabla terminaría ahí y puedo ya empezar a poner su clave primaria. ¿Quién es la clave primaria? La que está pintada como identificador principal, que es pod m transporte colectivo. Bien. ¿Qué tenemos que controlar también? Fijaros que los numeric permiten negativos también. O sea, yo podría poner de IVA menos 0,4, imaginaros. Pero nosotros, ¿qué nos han dicho? Que el IVA, el precio, vamos a empezar con el precio. Que el precio va de 0 a 999,99. Al ser un numeric 5,2, yo no podría ponerle menos 2,7, pues podría, pero no se permite porque va desde el 0 en adelante. Entonces, ¿cómo haría yo para determinar eso? Pues lo haría indicando que el precio tiene que ser mayor o igual que 0. Podría, o sea, es algo que seguramente se os ocurriría hacer, poner un between. Como aquí os dice que va de 0 a 999,99, se os podría haber ocurrido poner un between. O sea, precio between 0 and 999,99. Pero si os fijáis, el máximo ya viene determinado por el tipo de dato. Porque con un numeric 5,2, ¿cuál es el número más alto que voy a poder representar? 999,99. ¿Vale? Es decir, no es necesario indicar el máximo porque ese máximo ya viene limitado por el tipo de dato de precio, que es un numeric 5,2. También nos han puesto otro límite, nos han dicho que el IVA va a estar entre 0, que serían los que no tienen IVA, y el 21%. Por lo tanto, hago otro check. Constraint CHK medio colectivo rango IVA, en el que le digo que el IVA estará entre 0 y 0,21. ¿De acuerdo? Bueno, lanzamos entonces la creación de la tabla medio colectivo. Me dice comandos completados correctamente. Y ahora, ¿cuál haríamos? El siguiente que haríamos, el medio privado. La tabla de medio privado, ¿qué atributos tiene? Solamente tiene cod medio transporte privado. Si os fijáis, la relación que tiene es 1n, por lo tanto no recibe código de persona, sino que medio privado enviará su código a persona. Por lo tanto, para crear la tabla medio privado, lo que tenemos que hacer es crear un atributo cod medio transporte privado, que además va a ser clave primaria. ¿Por qué es int? Porque viene del código del medio de transporte. ¿De acuerdo? Y como era int, pues nosotros le ponemos. Ejecutamos.
Me dice comandos completados correctamente y voy a seguir con la tabla de persona, porque así después ya puedo hacer conducido por y el código del medio de transporte privado lo paso a persona. Bien, empezamos entonces con la tabla persona. La tabla persona, hacemos un create table persona. El atributo clave primaria es número y vamos a ver qué tipo de dato dice que tiene. Entero más pequeño posible que admita números negativos. El entero más pequeño posible que admite números negativos es el small int, porque aún hay otro más pequeño que sería el tiny int, pero acordaros que va de 0 a 255. Bien, aquí no os digo nada de apellido 1, apellido 2 ni nombre. Acordaros que habíamos dicho que siempre van a ser varchar de 3. Entonces, cogemos nombre, apellido 1 y apellido 2, todos varchar de 3, obligatorios el nombre y el apellido 1 y apellido 2 opcional, ¿vale? Los teléfonos, vamos a ver qué me dicen de los teléfonos. Si no me dicen nada, lo que hago es buscar a ver si me dicen algo en estas indicaciones. Y vemos que nos dice que cada persona que almacenamos en nuestra base de datos puede proporcionarnos como máximo 3 teléfonos. Bien, como veis es multivaluado. Cuando veáis un multivaluado en algún sitio, os tengo que decir si se guardan 2 o 3 teléfonos. Acordaros que multivaluado es que había más de uno. Os tendré que decir cuántos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo guardaríamos esto? Es opcional, la línea es discontinua. Cuando veáis una línea discontinua, los valores sean 2 o sean 3, tienen que ser opcionales, tiene que admitir valores nulos. Por lo tanto, creáis 3 columnas, teléfono 1, teléfono 2 y teléfono 3. Los teléfonos, si no os digo el tipo de dato, poned siempre char de 9. ¿Por qué char aunque sean números? Porque los teléfonos no es un dato con el que nosotros vayamos a hacer ningún tipo de operación. Entonces, en principio, nos vale poner un char, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los 3 teléfonos ya. Tenemos nombre, apellido 1 y apellido 2 y nos faltarían de atributos directos, es decir, de los que están reflejados en el entidad relación, nos faltarían el documento de identidad. Bien, acordaros que los documentos de identidad van a ser identificador alternativo, es decir, clave candidata, y en este caso lo que hacemos es coger el tipo de documento y el número de documento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo que poner tipo doc y vamos a ver qué tipo de dato me dice que tiene. Fijaros que no me dice nada, que solo me habla del numdoc. ¿Qué dijimos cuando yo aquí no os ponga nada? No os pondré nada si es una foránea o tampoco si hay nombres y apellidos. Y el tipo doc, si no os lo pongo, tenéis que ir a mirar qué valores os digo que puede tener. Y me dicen, el campo tipo doc de la entidad persona solo podrá tomar uno de estos valores, NIF, NIE, PASAP o DOCUE. Cuando os pase esto y no todos tengan la misma longitud, NIF tiene 3, NIE tiene 3 y PASAP y DOCUE tienen 5, lo que hago es, como no todos tienen el mismo tamaño, tengo que poner varchar. ¿De qué longitud? Pues la longitud tiene que ser el máximo. ¿Y el máximo cuál es? 5. ¿Es obligatorio? Por supuesto, porque además va a pertenecer a una clave candidata. ¿Y cómo es numdoc? Pues de numdoc sí que me decían aquí algo. Me dicen que el tipo es máximo 15 caracteres. Por lo tanto, numdoc será varchar de 15.
Y si queréis podéis llamarle doc.id, ¿vale? Para identificar que el tipo y el num pertenecen al documento de identidad, ¿vale? Ese doc que se interprete que es documento de identidad, ¿vale? Bien. Pues ahora, ¿qué me faltaría? Porque estos eran los atributos que estaban dibujados directamente en la entidad. Ahora lo que tengo que ver es si recibo alguna foránea. Bien, como ya dijimos antes, la NM conducido por no va a enviar atributos para ningún lado. Los va a recibir, se crea una tabla nueva. Entonces vamos a ver la otra relación que tiene persona. La otra relación que tiene persona es pertenece a. Es una relación 1N. Por lo tanto, la clave de la 1 pasa para la N. Cod M transporte privado va a pasar para persona. Entonces, cod M transporte privado, que hay que mirar qué tipo tenía tipo int, va a pasar para persona. ¿Y cómo va a ser? ¿Obligatorio u opcional? Bueno, fijaros que en las 1N, para decidir si la foránea es obligatoria o es opcional, reviso lo que indique la cardinalidad de mapeo de la parte 1. Como en el mínimo tiene un 0, será opcional. Es decir, el código medio de transporte privado que yo me llevo a persona tiene que admitir nulos. ¿De acuerdo? Porque hay personas de la base de datos que no tienen medio privado. Por lo tanto, tiene que admitir nulos. Además, esta relación tiene un atributo dibujado directamente. Así que, cuando yo tengo una relación 1N, acordaros que si se propaga la clave, se propagan todos los atributos que haya en la relación. Las fechas, aunque estén dibujadas como atributos compuestos, se pasan completas, es decir, lo que hago es pasar fecha compra, que al decirme que es la fecha nada más le pondré tipo date, si no acordaros que tendríamos que poner, veis que aquí no me dice nada de persona, en persona no me dice nada de la fecha. Primero tenéis que daros cuenta vosotros de que fecha compra se va a ir para persona también, puesto que la clave se va para persona. Entonces, en ese caso, tiene que ser date por lo que os comentaba, porque es fecha. Tiene el día, el mes y el año nada más. Y es null también. Admite nulos. Veis que está discontinua. Pintada como línea discontinua. Bien, vamos a ver ahora qué checks o uniques ponemos. Además de cuál. Por supuesto, la clave primaria. La clave primaria es número. Así que pondremos constant pk persona número primary key número. Bien, tenemos un identificador alternativo, doc.id. ¿Qué se hace en ese caso? Un unique. Entonces cojo y pongo unique persona, en este caso le llamo doc.id. O le puedo poner tipo doc.id, numdoc.id, como queráis. Pero esto sería, estamos indicando que tengo un unique persona del documento de identidad. Acordaros que en este caso el unique se hace sobre las dos a la vez, no un unique para cada uno. Además, si os acordáis, me decían que el campo tipo doc solo puede tomar estos valores, nif, nie, pasap o docue. ¿Y eso cómo se hacía? Igual que hicimos en la tabla
medio de transporte, que al tipo de medio de transporte solo le permitíamos tener los valores Colpri con un check, haremos lo mismo para los valores del tipo DocID. ¿Vale? Entonces, en la tabla persona le indicamos los valores tipo DocID, que es como se llama el campo. Check, tipo DocID, in, ¿cuáles? NIF, NIE, PASSAP y DocUE. Bien, vamos a ver si tenemos algún dato más. Me dicen, los medios privados se almacenan una vez que ya han sido comprados. Como muy pronto, se almacenarán el día después de su compra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la fecha de la compra que yo almaceno tiene que ser, perdonad, tiene que ser menor que la fecha actual. ¿Vale? Bien. Lo podéis ver con un ejemplo. Imaginaros, como me dicen que los coches se tienen que almacenar una vez ya han sido comprados, si yo, dice, como muy pronto se almacenarán el día después de su compra. Imaginaros que compramos un coche hoy, 4 de diciembre, y guardo la información en la base de datos. Guardo mis datos y guardo como fecha de compra hoy. ¿Me va a dejar? No. No me va a dejar porque la fecha de compra es 4 de diciembre y hoy es 4 de diciembre, por lo tanto no me deja. Dice que como muy pronto lo puedo almacenar el día después de comprarlo. Vale, si lo compré ayer, ¿me permitirá poner 3 de diciembre del 24? Sí. Sí, porque 3 de diciembre es anterior a el 4 de diciembre. ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora entonces a ejecutar la creación de la tabla. Vamos a ver qué tablas están creadas ya. Tenemos medio colectivo, medio de transporte, medio privado y persona. Bien, como ya tenemos medio de transporte y persona, podemos ya crear conducido por. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla conducido por. La tabla conducido por ¿qué atributos va a tener? Acordaros, las NM tienen, si hay alguno pintado en el rombo, el atributo que tengan pintado, y además las claves primarias de las tablas que relacionan. Por lo tanto, van a tener el código del medio de transporte y el número de persona. ¿Qué tipos de datos tienen? Pues los que hemos indicado en las tablas medio, transporte y persona. Medio de transporte era int, si os acordáis el código era int, y en persona small int. Por lo tanto, cuando yo creo aquí cod medio de transporte lo pondré como entero y el num de persona lo pongo como small int. Tiene que corresponderse el tipo de dato de la foránea con el tipo de dato que tenía cuando era primaria. ¿Quién es la clave primaria? Pues las dos juntas. Por lo tanto, ponemos pk conducido por, que es el nombre de la tabla, y le ponemos a continuación los nombres de las columnas que forman parte de la clave primaria, cod medio transporte y num persona. Bien. ¿Hay más atributos? No. Acordaros, si hubiese alguno pintado directamente en el rombo de conducido por, tendríamos que añadirlo. Vamos a lanzar la tabla. Comandos completados correctamente. Y me faltan aún parada y marquesina. Vamos a ver.
La tabla parada. ¿Qué atributos tiene la tabla parada? Pues la tabla parada, fijaros que es una tabla débil. Y además viene de una dependencia en identificación. Vamos a ver qué me indican como atributo. Me dicen, número es el entero más pequeño posible que no admita números negativos. Acordaros que había también el bit, pero claro, bit solo me permite meter o un 0 o un 1. ¿Cuál sería en este caso el tipo de dato? Tiny int. Entonces, número es tiny int. Como además es identificador principal, tiene que ser obligatorio. Bueno, número tiny int not null. Siguiente, la descripción. La descripción es, lo tenéis indicado en la parte de nombres y tipos de datos, va a tener un máximo de 70 caracteres. Por lo tanto, varchar de 70. Y obligatorio, la línea es una línea continua. Ahora, ¿tiene foráneas? Pues vamos a comprobarlo. La tabla parada tiene una, es 1n, porque es una dependencia de identificación. Por lo tanto, la clave de la 1 pasa para la n. Además, al ser dependencia en identificación, ya está incluso dibujado. Por lo tanto, el cod m transporte colectivo, que también, como sabéis, es int, pasará a la tabla de parada como foránea y ya veremos cómo después va a formar parte de la clave primaria. ¿Lo veis? Con medio, transporte colectivo y número están pintadas las dos como identificador principal. Si fuese una dependencia en existencia no tendríamos que meterlo como identificador principal, aunque esta fuese débil. Pero tampoco tendríamos esto pintado de esta manera. Simplemente pondría existencia y nada más. Bien, vamos a ver si ahora parada recibe algún otro atributo. Bien, vemos a ver, realizada en es una relación 1-1 y en este caso tenemos en un lado 1-1 y en el otro 0-1. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La clave de marquesina se va para parada. Entonces, como aquí se llama identificador, acordaros que cuando había 1-1, antes de pasar a ver cómo lo indicamos, cuando había 1-1 teníamos que fijarnos que para decidir nosotros qué tenemos que hacer, tenemos que ver las cardinalidades de mapeo. Si hay 1-1 de un lado y 0-1 de un lado, llevamos donde hay dos unos, la clave donde hay dos unos, para la clave donde hay 0-1. En este caso, entonces pondremos id marquesina. ¿Y qué tipo de dato va a tener? El mismo que tiene el identificador de marquesina. Que aquí, ¿qué me dicen? Que es el entero más pequeño posible que no admita números negativos. Por lo tanto, tiny int. Y además obligatorio. ¿Por qué? Porque precisamente pasamos de donde hay dos unos a donde hay 0-1 para que no tengamos nulos. Bien. Entonces ahora empezamos con las restricciones. La primera restricción, como siempre, la clave primaria. ¿Quién es la clave primaria? Pues la clave primaria será el número, que para eso está pintado como identificador principal, y el código medio y transporte colectivo, que está también como identificador principal. Y además tenemos que indicar que id marquesina, al venir de una relación, de una relación 1-1, tiene que ser unique, porque si lo dejamos sin poner 1-1,
perdón, sin poner unique, el problema es que va a interpretar que es una relación 1n. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a crear nuestra tabla parada. Bien. ¿Qué nos faltaría? Bueno, tendríamos que mirar si hay alguna restricción por aquí, que no hay. Porque ya hemos visto todas, salvo esta de aquí, la de cada marquesina, que la vamos a ver ahora al crear la tabla marquesina. Bien, la tabla marquesina que tenemos aquí tiene su identificador, que está int y obligatorio. Tenemos el nombre de la vía, que me están diciendo que va a tener un máximo de 200 caracteres, entonces ponemos nombre vía, como veis también obligatorio, varchar de 200, y no me dicen nada del número de vía. Pues para ello tengo que mirar a ver si me dicen algo aquí. Me dicen, cada marquesina estará situada en un número determinado de una vía, de una calle, una avenida. La vía más larga que permitiremos almacenar tiene 200 números de portal. Es decir, habrá el portal 1, el 2, el 3 y el máximo el 200. Como para representar del 1 al 200 me vale un tinyInt, lo que hago es poner que el número de vía es tinyInt y es obligatorio. ¿Tiene más atributos? No. ¿Recibe atributos de alguna otra tabla? No. Como ya hemos visto, la única relación es realizada en y llevamos el ID de la marquesina para parada. Bueno, pues entonces lo que nos queda es establecer la clave primaria, que es identificador, y determinar lo que me indican en la restricción aquí abajo. Que cada marquesina está situada en un número determinado y que el número más largo es el 200. Más alto es el 200. Por lo tanto, lo que hago es indicar que los valores del número de vía serán entre 1 y 200, que es el más alto. Generamos la tabla marquesina y comprobamos, vamos a actualizar aquí, comprobamos que están todas las tablas creadas. Medio de transporte está, colectivo también, privado también, parada también, marquesina, persona, y la única relación que va a dar lugar a una tabla nueva es conducido por, y también la tenemos aquí. ¿Qué tenemos que empezar a hacer ahora? Foráneas. Entonces, las claves foráneas, vamos a empezar por las de medio colectivo y medio privado. Bien, pues lo que hacemos es, a la tabla medio colectivo le añadimos una restricción FK medio colectivo, que hacia dónde apunta, hacia medio de transporte. La clave foránea es CODM transporte colectivo. ¿Y a dónde referencia? A medio de transporte código. ¿Por qué ponemos delete no action, date no action? Porque me lo indican aquí, dicen borrar datos relacionados con otros. No se podrá borrar ningún dato si está relacionado con otro. Y en cuanto a la actualización, o sea, el update, al update, si se actualiza el valor de cualquier clave, su valor se verá actualizado al nuevo, es decir, cascade en las demás tablas, excepto el valor de los medios de transporte, que no se podrán modificar. Como en este caso estamos hablando de un medio de transporte, COD M transporte colectivo, no nos lo dejan modificar, por eso ponemos no action. Bien, vamos a hacer lo mismo con la foránea, que además es primaria, de medio privado. Como veis, la sintaxis es similar. La clave aquí en medio privado, CODM transporte privado, ¿de dónde viene? De medio de transporte.
Y lo mismo, borrado restringido, modificación restringida, perdonad, ya lo había lanzado. ¿Qué le llamé? Medio privado, sí, ya lo había lanzado. Bien, ahora vamos a establecer las foráneas en conducido por. Por lo tanto, añado la constraint de medio de transporte. En conducido por voy a tener dos foráneas, una que viene de medio de transporte y otra que viene de persona. Vamos a empezar con la de medio de transporte. FK, conducido por, medio de transporte, sabéis que le podéis añadir aquí, si queréis, el nombre de la foránea. ¿Vale? O sea, aquí podríamos ponerle a continuación, cod medio de transporte. ¿Quién es la foránea? La que me he llevado a conducido por. Acordaros que si vais a conducido por tenéis dos columnas. Cod medio de transporte, que viene de medio de transporte, y num persona, que viene de persona. Bueno, pues cod medio transporte, ¿de dónde viene? Medio de transporte, código. Como seguimos hablando de un medio de transporte, el borrado y la modificación, no action. Y tenemos que establecer también, indicar aquí en esta tabla que num persona viene de persona. Entonces, hacemos otra constraint en la que decimos FK conducido por persona. Acordaros que aquí podríais ponerle también el nombre de la columna foránea, num persona. ¿A quién referencia? A persona. ¿A qué columna? Número. El borrado lo ponemos no action porque me dicen que todos los borrados son restringidos, y acordaros que al actualizar realmente me dice que todos deberían ser en cascada, porque me dice que actualice el nuevo, salvo cuando hay información de medios de transporte, o sea, cuando la foránea es de un medio de transporte. Por eso aquí aparece no action y aquí aparece cascada. Ejecutamos, está en las foráneas de conducido por creadas, y acordaros que en persona también había una foránea, porque el medio privado lo habíamos llevado para persona. Por lo tanto, alter table persona, añadimos la constraint de FK persona medio privado, foreign key. ¿Quién es la foránea? Codeme transporte privado. ¿A quién referencia? A medio privado. Acordaros que en persona teníamos esta columna que viene de medio privado. No pongáis nunca como foránea fecha compra. No era primaria en ningún sitio, no era primaria en medio privado. Es un atributo que hemos propagado con la clave, pero no es clave foránea. Por lo tanto, en la tabla persona añadimos la foránea codeme transporte privado. Como seguimos hablando de transportes a foráneas de un transporte, le ponemos update no action. Ejecutamos, listo. Bien, y ahora nos faltan las foráneas que había en parada. En parada teníamos la foránea que viene de medio colectivo, ¿vale? Que además es clave primaria. Y por otro lado tenemos una foránea que viene de marquesina. Entonces, vamos a hacer un alter table parada. FK parada medio colectivo. Se llama cod M transporte colectivo. ¿Y de dónde viene? Pues viene de medio colectivo. Lo mismo en delete no action o date no action. Vamos a parada y veis que en parada había otra foránea, que era el ID de la marquesina. Bueno, pues entonces, dentro de la misma instrucción, hacemos una nueva constraint, FK
la tabla parada, que es en la que estoy, y la tabla marquesina, que es de la que viene la foránea. La foránea es ID marquesina. Apunta a marquesina identificador. Y los borrados y las modificaciones serán el borrado, como en todos, no action, y la modificación cascade, porque en este caso no es un atributo de un medio de transporte, sino de la marquesina. Ejecutamos y en principio ya estaría. Para comprobarlo, ¿qué hacemos siempre? Vamos a actualizar la base de datos transporte y vamos a generar un nuevo diagrama de base de datos. Seleccionamos todo, agregamos y acordaros, tenemos que intentar colocar las tablas como en el entidad relación, ¿vale? Medio de transporte para revisar si tenemos bien hechas las relaciones, que nos podemos haber equivocado. Bien, me vengo para aquí. Ah, no, perdón, esta es la marquesina, este es el medio privado y esta la parada. Podemos mover esto si queréis para aquí, para que se parezca más al modelo, ¿vale? Bien, vamos a empezar por el ISA. Los subtipos siempre tienen que ser relaciones 1-1. Aquí tenemos 1, acordaros que la llave es equivalente al 1, 1, 1, 1, 1. Bien, vamos a ver la relación conducido por. La relación conducido por es NM, por lo tanto, del lado de la tabla tiene que aparecer infinito, porque esto significa N, M, es decir, varios a varios. Bien, pues eso estaría bien. Vamos a ver la relación que sería pertenece a. Medio privado le pasa su clave a persona, es decir, es una relación 1, N, 1, infinito, llave, infinito. Con lo cual también está bien. Vamos a ver el caso de medio colectivo con parada, que como veis también sería correcto, porque es 1N, la clave primaria, el número y el código de medio de transporte colectivo. Y vamos a ver en marquesina qué sucede. Pues en marquesina, como veis, me ha quedado 1-1, que es lo que se espera de la entidad relación. En la entidad relación me habían dicho que la relación realizada en era 1-1 y por lo tanto en el diagrama de bases de datos me tienen que quedar dos llaves, como veis que ocurre. ¿De acuerdo? Yo aquí no lo he ido haciendo, pero de cara al examen acordaros de ir guardando lo que vayáis haciendo. ¿Cómo lo guardaríais? Vais a tener una carpeta en la que vais a poder guardar vuestro script. Lo que vamos a hacer es, en el escritorio, crearemos una carpeta y esa la vais a poner como carpeta compartida. Y guardaréis ahí la información, guardaréis ahí el script. Y cada vez que hagáis algo, id guardando, porque se puede ir la luz, porque, a ver, no es lo habitual, pero más vale prevenir. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? En este caso le vamos a llamar BD Transportes. Vale. Y en este caso, para darme cuenta yo de que es la solución de vuestra modalidad, voy a poner distancia, ¿vale? Pero lo que os digo, que hacéis la primera tabla, le dais a guardar, la segunda a guardar, ir guardando el script, aunque luego hagáis correcciones por el medio, pero id guardándolo. Bueno, y esto sería, tenéis que revisar siempre a ver si habéis puesto todos estos checks o defaults o lo que corresponda, y que los borrados y modificaciones sean correctos, pero una vez que ya os dais cuenta que el diagrama está bien, en principio
debería estar todo bien, ¿vale? Salvo que os podéis haber equivocado en un check, en algún tipo de dato, pero pensad que el diseño del ejercicio, o sea, el enunciado que yo os voy a dar, tendrá esta estructura que veis aquí. Y bien, esta sería la solución del ejercicio de tipo examen.